Vamos a dar inicio a esta jornada de la mañana. Esta mesa tiene como tema la nación, economía, producción y solidaridad. Forman parte de ella el doctor Oscar Tangelson, perdón, está mal anotado, el doctor Humberto, el doctor Roberto Feletti y el ingeniero César Tortorella. Cada uno de ustedes tiene en la carpeta que se le da una hoja para formular preguntas. Apenas terminen los disertantes sus exposiciones, hay dos personas que van a pasar a recoger las preguntas. Por favor, que sean cortas y segundo, que esté muy claro a qué se le hacen las preguntas. Bueno, no sé si ya está todo el mundo avisado que empieza la mesa. ¿Empezamos ya, Carlos? Bueno, muy bien. En primer lugar, hará su exposición el doctor Roberto Feletti. El doctor Roberto Feletti es economista, actualmente es presidente del Banco Ciudad. Está de moda porque quiere devolver hasta $5.000 a los colocadores de plazo fijo y ahorristas del Banco Ciudad. Bueno. Es director de la red Link también y fue coordinador del área de investigación y finanzas, perdón, del área de investigación en finanzas y reforma del Estado de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, lo dejo con la palabra al doctor Feletti. Hola. A ver. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradezco muchísimo, sobre todo al padre Acaputo y a la Pastoral Social, por darme la oportunidad de hablar con ustedes, volcar algunas ideas. Yo preferiría no estar de moda por devolver los depósitos, porque nos corresponde devolver los depósitos. Pero bueno, es difícil en un contexto como este, después nos vamos a referir un poco a eso, hablar de algunas cosas. Pero acá, digo, y dado el carácter del panel, ser rapidito un sobrevuelo, por lo menos de una visión que durante algunos años he desarrollado, como decía, en el Instituto de Investigaciones de ATE, sobre los problemas, las situaciones y los cambios que ocurrieron en la década del 90 y que todos sufrimos, pero a veces nos cuesta mucho precisar. A ver, Eleonora. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar muy rápido, un sobrevuelo muy rápido a la década del 90 y tal vez eso nos sirva para entender a las que hablaremos ahora. En primer lugar, uno tiene que pensar la década del 90 no como una década más, sino como un movimiento de modernización en la Argentina o de inserción en las corrientes internacionales. Es decir, no es cualquier década, es una década que tuvo reformas estructurales muy fuertes, que la economía y la sociedad y la política del país no van a volver a ser las mismas después de la hiperinflación que antes, que el 89, que uno piensa que es el tercer movimiento en términos de reestructuración de economía, política y sociedad, porque compara con dos momentos previos de la historia. Uno fue el modelo agroexportador, iniciado en 1880, cuya duración fue de casi
hasta 1930. Otro fue el modelo de sustitución, de industrialización sustitutiva de importaciones, que arranca durante la década del 30, pero que se afirma con mucha fuerza después de la posguerra y que dura casi hasta mediados de los 70. Es decir, hubo dos movimientos previos en los cuales Argentina abordó las corrientes internacionales que le ofertaban. Y como saldo en esos dos movimientos previos, que es importante decirlo a diferencia de la década del 90, es que hubo procesos de integración social, ya sea los sectores medios urbanos, a través del irigoyenismo, en su acceso a la universidad, en el derecho a voto, ya sea los sectores del interior del país, incorporados al mercado de trabajo y consumo por la vía de la industrialización del peronismo, digo, esas pinceladas, derivaron en movimientos populares, tuvieron impactos políticos y tuvieron procesos de integración. Nadie duda, o nadie dudaba, que a fin de los 80 y los 90, la apertura, la desregulación de los mercados y los procesos de privatización eran cantos que se le planteaban, o ofertas que se le planteaban pos caída del muro de Berlín, posguerra fría. Una etapa de reformas de mercado con estabilidad institucional. Como vamos a ver, esta forma de abordar la modernización, esta tercera inserción en las corrientes internacionales, va a ser absolutamente las dos previas. Digo esto para ubicarnos en un eje de tiempo de largo plazo y ver los problemas que abordamos. Evidentemente, como se señala acá, venía apertura externa, Argentina lo hizo. Fijo, esto quiero decir, Brasil, Chile, México también tuvieron esta oferta, pero nadie la abordó del modo como lo hizo la Argentina. Argentina lo hace con un tipo de cambio fijo, la convertibilidad en definitiva era eso, y genera fuertes procesos de desestructuración y asimetrías consolidados a lo largo de una década. Luego la desregulación interna de mercados, pocas veces en la historia de la Argentina y casi de un país, el mercado pudo asignar recursos en forma tan libre y discrecional como ocurrió durante la década del 90. Uno de los casos emblemáticos son los bancos. No hay países que registren, que desembarcan bancos extranjeros y manejan el 60% del ahorro interno de un país en forma discrecional, con la promesa que frente a una crisis sistémica se hacen cargo y después cuando viene la crisis no se hacen cargo. Pero digo, esto las características. Y la tercera característica fue una reforma del Estado, es decir, el Estado de las grandes empresas públicas que tenía sus problemas y que necesitaba corrientes de inversión para modernizarse, tuvo como efecto un proceso privatizador muy desregulado, muy abierto, sin muchos condicionantes, que arrojó, además de un encarecimiento de tarifas, duración regional, porque las empresas públicas cumplían roles de integración. Del mismo modo, una fuerte descentralización del gasto social, es decir, se completa un proceso por el cual, sobre todo el caso del gasto en salud, más algunas políticas sociales, son completamente descentralizadas hacia las provincias, con lo cual se pierde una noción de universalidad en el gasto social, que es a contramano de lo que ocurre en la Argentina, porque el 97% de la población es urbana, es decir, no hay grandes masas de población rural, y la pobreza es en los distritos urbanos, con lo cual la protección debiera asumir caracteres universales y desde un Estado más centralizado. Es decir, estas son las características sobre las cuales la Argentina aborda una modernización, tipo de cambio fijo con facilidad de moverse los capitales en el sector externo, libre asignación de recursos por parte del mercado como pocas veces se vio, y un proceso de reforma del Estado que tendía a desestructurar la unidad del Estado-Nación en pos de una modernización o incorporación de corrientes de inversión. Pasamos a la segunda. Bueno, los saldos de este proceso. En lo económico, nos quedó un modelo productivo basado en servicios, básicamente las empresas privatizadas fueron las de mayor dinámica en la inversión,
Simultáneamente, la reforma del sistema previsional también arrojó que las FJP fueran dinámicas en el proceso de funcionamiento y asignación de recursos. El otro tema importante fue el tema de seguros. El otro tema fuertemente asociado fueron los bancos. Un bloque ganador que genera las dinámicas de inversión de la década del 90. También se basa en la explotación de recursos naturales no renovables. Hay un fuerte pico de pecuaria, producto de los fertilizantes y demás. El petróleo. Argentina se convierte en una suerte de país que exporta petróleo a pesar de no ser un país petrolero. Por eso hablamos de renovables. Y queda un residuo industrial de ensamble de componentes importados. Ahora que se ha producido un impacto muy negativo o un encarecimiento de las importaciones, todos nos damos cuenta hasta dónde había permeado en la cadena productiva la importación de insumos. Es decir, normalmente uno ve que la fabricación de automotores durante el periodo de la década del 70 fue de alrededor de 300.000 a 320.000 unidades. Durante la década de los 90 se superaron las 400.000 unidades. Ahora, un auto de la década del 70 tenía un 95% de componentes nacionales, es decir, la industria estaba completamente ensamblada desde la siderurgia, los bienes intermedios, las autopartes y demás. Un auto de la década del 90 tiene un 45% de kits importados, sobre todo en lo que hace al complejo electrónico. Es decir, si pensamos que una modernización en el mundo de cambio de paradigma productivo sustentado en el electrónico, es decir, quien prescinde del control remoto de su televisor, Argentina está tan retrasado de ese complejo electrónico, de ese nuevo paradigma productivo a nivel internacional, como lo podía estar del metalúrgico en la década del 20. Es decir, todo el proceso de modernización argentina fue absolutamente dependiente de los bienes importados, inclusive en su reactivación. Es decir, en lo económico nos un modelo productivo basado en servicios, explotación de recursos naturales y un residuo industrial de armaduría, de kits. Se importan los kits, se los pone. Digo, esto va a tener correlatos en la crisis ¿no? Pasamos a la segunda. En lo social, bueno, desempleo abierto y prolongado, consecuencia de esto, desestructuración del mercado laboral y una distribución regresiva del ingreso. Yo no necesito esto, lo palpamos, lo vivimos, es el correlato económico. Y en lo político, a mi juicio, y yo no soy un politólogo, el desplazamiento... Perdón. No, después se los... Digo, pensé que en lo social yo no quise profundizar porque imagino que son, no por ser menos graves, pero estas características de desempleo abierto y prolongado, desestructuración laboral y distribución regresiva del ingreso, fueron improntas del modelo económico que se había visto. En el político, acá sí me quiero detener un poquito. Se desplazó el centro de gravedad política del país. Este es un tema no menor que está jugando y gravitando en estos momentos. La pérdida, la económica, la desregulación, el proceso privatizador tuvo un correlato muy fuerte en un desplazamiento del centro de gravedad política desde los grandes conglomerados y la pampa húmeda en general. Algunos piensan hoy que el país no es gobernable porque no son gobernables los grandes distritos metropolitanos. El área metropolitana, el Gran Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata. Centros que al perder un modelo agroindustrial, vastas regiones de la población quedaron sin productivo, cosa que se expresa en los episodios de marginalidad que todos cotidianamente vemos. Digo, las provincias periféricas a la Pampa, producto de un pacto fiscal importante, tuvieron la capacidad, vía empleo público, de atenuar el impacto de la modernización y de esta desestructuración.
Es decir, piensen que hay provincias que fuera de los grandes distritos del país, el gasto público o el gasto público en salarios llega a ser un 40 o un 50% de la demanda agregada de esas provincias. Entonces eso cambia sustancialmente. En los grandes distritos urbanos el escenario del desempleo y la desestructuración del mercado de trabajo y la distribución regresiva del ingreso, esos 3 puntos que vimos antes, se traduce en realidad. En las provincias fuera de la pampa húmeda, eso, vía el empleo público, se atenúa y se transforma en pobreza. Digo, es importante separar estas dos cuestiones. Heterogénea coalición provincial hoy. No, digo, lo vemos en el escenario político, hay gobernadores de provincias chicas que como nunca se postulan a ser presidentes. Digo, estas son discusiones que están planteadas. La Cámara de Diputados tiene un piso de 5 diputados, es decir, Tierra del Fuego con 100.000 habitantes manda 5 diputados, la Ciudad de Buenos Aires con 3 millones de habitantes manda 25, eso hace perder político a los distritos más densamente poblados. Este es un factor importante en la desestructuración del país. Los dos procesos anteriores, el de industrialización y el de agroexportador, la pampa tenía un rol de región hegemónica importante. Alguien podría decir que Menem no fue ni Roca ni Pellegrini o Perón, digo, en este devenir situando los personajes de estos procesos. Bueno, pasamos a la otra. La crisis. El modelo entra en crisis. Así como el agroexportador duró 50 años, decíamos, el de la industrialización duró más de 30 y pico, casi 40, el de los 90 se agotó rapidísimo. Tuvimos 4 años que la gente recuerda como dorados, del 91 al 94, en la convertibilidad, y después con una velocidad. A partir del 98 el modelo no crece más. Todo ese bloque productivo es incapaz de traccionar una corriente de inversión que haga que el modelo crezca. Y como pasa siempre, cuando hay crisis económica, estalla el sistema político. Cuando estalla el modelo agroexportador en los 30, entra en crisis el sistema político. Cuando encuentra sus límites y se rompe el modelo de industrialización a mediados de los 70, también estalla el sistema político. Y esto no es la excepción. La crisis de una reforma estructural como la que hubo en los 90 tiene como correlato el estallido del sistema político. El único problema es que acá no hay quien lo regenere ni sabemos bien cómo. Digo, pasamos al último. Bueno, esto es... No se ve. Bueno. ¿Quieren ver el anterior? Pero tengo los 20 minutos. Bueno, veamos el anterior. Después, si querés, Eleonora, repartimos... ¿Está bien? Perdón. Ustedes son soberanos. Yo lo que quería decir, y la idea era mostrarlo en la próxima transparencia, que es muy... Ahora sí la podemos poner, que es muy corta y muy rápida. Son un número de indicadores que no le den bola a esto, no vale la pena recordarlos. Pero ven que todos dan mal. Lo importante, bueno, ese es el gobierno de la Alianza. 2000-2001 es un error en la coalición política que se hace cargo del gobierno después de los 90, no diagnosticar el fin del modelo y pretender conducirlo en el mismo proceso. Entonces cualquier indicador, cae el PBI, la inversión se derrumba, los préstamos caen, el déficit fiscal aumenta, la crisis del sector externo es tremenda, se pierden las reservas. Es decir, la coalición gobernante que asume el gobierno post-Menem en el 2000 no puede reconducir el modelo. Todos los indicadores, cualquiera que uno mire, esto es al solo efecto demostrativo de sustentar lo que estoy diciendo, ¿no? A lo mejor no haría, muchos me miran con cara, no hace falta, pero digo, esto es para verlo. Bueno, pasamos esta cosa aburrida y vamos a la crisis. La crisis en los puntos extremos. Argentina vivía del financiamiento externo, tiene una necesidad de crecer, digo, desde el 98 que no hay señales positivas en el devenir y en el crecimiento, necesita restablecer los equilibrios macroeconómicos,
el fiscal y el externo, y todo esto, el saldo del 2002, después de ver la crisis y demás, es la devaluación. La estructura de la convertibilidad, se restablece el equilibrio del sector externo por la vía de la devaluación, porque las importaciones se contraen muchísimo. Le ocurre comer almendras. ¿Se acuerdan cuando nos daban una bolsa de almendras por $1 en la calle? Bah. Otra vez chocolate con maní, digo, para graficar. Bueno, establecer los equilibrios macroeconómicos básicos, es decir, y imperceptiblemente es curioso, Argentina, por eso uno no entiende la discusión del fondo. Argentina, producto de la devaluación y sin otras políticas complementarias, la lástima, va a un escenario de equilibrios macroeconómicos, porque ya tenemos superávit del sector externo y ya tenemos, o vamos caminando hacia superávit de el sector público, ¿no? Son los dos lugares donde uno mira. Ahora, sorprende que el fondo quiera discutir la ley de quiebra, la subversión económica, el problema de los bancos, el bono compulsivo. Digo, porque en realidad lo que se está discutiendo en esta crisis es la reestructuración de la economía argentina en otro sentido. Discute devaluación o dolarización, cuando uno discute procesos que tengan que ver donde si a los ahorristas le damos un bono compulsivo o no, lo que se está discutiendo en el fondo es si va a compatibilizarse la Argentina de reactivación y de crecimiento, o si la Argentina va a estar condenada a un escenario de ajuste. Acá viene a un escenario de ajuste permanente, un escenario producto de la ausencia de moneda y medios de pago. Ponemos la última, estoy llegando bien. Bueno, la pregunta del millón: si Argentina hoy puede tener una moneda. Digo, lo que se está discutiendo acá, a ver, en la época del plan Bonex le dieron a los ahorristas bonos. Durante el año 90 fue un año durísimo, muy recesivo, pero el año 91 hubo un shock externo, lo que llaman los economistas un shock externo, una oferta de dinero externa que tenía que ver con dos cosas: un cambio de los flujos internacionales hacia América Latina, que estaban interrumpidos desde el 82, y por el otro un proceso privatizador que obraba como un anzuelo, un gancho para que vinieran los capitales. Si hoy se esteriliza la mayor cantidad de pesos en la economía argentina y todos los ahorros se transforman en bonos, vamos a una dolarización encubierta, dólares, con papeles que dicen esto vale por $1. Los bancos hicimos de todo, emitimos dólares, digo, esto es para hablarlo más lentamente, pero no va a haber shock externo, flujo de capitales positivos. Lo que va a haber es un paz de los cementerios, va a haber un permanente ajuste sobre la economía argentina. En la discusión de la moneda y los medios de pago, Argentina puede realmente organizar un circuito de producción y consumo en torno a una moneda. Es más importante esto que discutir el sistema financiero, que también hay que discutirlo. Se juega la posibilidad de que Argentina tenga un proceso de integración social moderno, más cerca de la frontera tecnológica, por la vía del empleo. ¿Qué quiero decir? Acá nos quedamos sin medios de pago para el proceso de reactivación, que es la oportunidad perdida. El gobierno nacional que ingresa de la mano de Duhalde a principios del 2002 deja flotar el tipo de cambio sin tener una estrategia de recomposición de reservas. Nadie puede explicar por qué Argentina hoy tiene un enorme superávit en su balanza comercial, es decir, y no importa, al no importar tiene muchos dólares, una oferta de divisas muy importante, y el central pierde reservas. Es decir, se dejó flotar el tipo de cambio sin una estrategia de capturar las reservas. Y no se hizo en una política monetaria que, si íbamos a un país normal, pudiéramos tener pesos como reactivación del crédito.
y como reactivación del consumo. Porque no es cierto que la gente, como dicen, la demanda de pesos es igual a cero y todo peso que camina va a parar al dólar. No es cierto. Porque las cuasimonedas, los patacones, las LECOP y otras cuantas, han funcionado en los circuitos no transnacionalizados. No es cierto. Bueno, acá me dicen que ya terminó mi tiempo, digo. Pero quiero situar esto. Cuando alguien dice dolarizar, está diciendo, consolidemos el patrón monetario de los 90, que es el patrón monetario de la inequidad, y es el patrón monetario de este escenario que uno ha descrito. Está diciendo, no tengamos medios de pago, habida cuenta que los dólares, ¿quiénes los administran? Diga, si Argentina, ¿quién administra los dólares? Estamos consolidando un patrón monetario absolutamente inequitativo. Y tampoco es cierto que en la situación de infraconsumo la demanda de pesos es igual a cero, no pesos. Digo, a ver, perdón. Un momento. Yo lo que les pediría a todos es que las preguntas después la escriban en el papel que le vamos a dar. Si no, no podemos, perdón. Un momento. Perdón, hagan las preguntas, escríbanlas, no podemos, si no esto es un desorden. Que hay una corriente dolarizadora, está bien. Pero digo, discutamos si Argentina puede tener una moneda o no. Discutamos si Argentina puede tener una moneda o no. Porque cualquier país normal en la Argentina, cualquier país normal, Brasil, tiene su moneda. Y pensar que nosotros vamos a tener una dolarización sin dólares es pensar que vamos a consolidar un escenario de recesión permanente. Digo. Me parece importante que cada uno de los que Yo redondeo intervino... acá, pero abramos el debate. No, que lo vamos a debatir, o sea, no hay tiempo para debatir. Así que les pido, por favor, que traten de redondear la idea que querían expresarle al doctor Feletti y que la transcriban en una pregunta, en el papel que le vamos a dar. Les vamos a dar, bueno, varias, no hay problema, hagan todas las que quieran. Y después el doctor Feletti gustoso se las va a contestar. Bueno, yo cierro aquí, digo, y dejo para el debate el tema de las preguntas. No, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la mesa. Yo me olvidé de presentarme como coordinador. Mi nombre es Rodolfo Brioso. Bueno, ahora la palabra Humberto Podetti. El doctor Humberto Podetti es abogado mendocino y ex profesor universitario. Trabaja y estudia actualmente sobre temas relacionados a la economía y producción. Participa en un grupo de profesionales que trabajan en la formación de grupos comunitarios como en el desarrollo de pensamiento con el objetivo de cooperar con la resolución de la actual crisis social argentina y latinoamericana. Los dejo con el doctor Podetti. Muchas gracias a los que me acompañan en la mesa por darme esta posibilidad de compartir un panel de gente que seguramente tiene muchos más antecedentes de toda naturaleza que yo para hablar aquí. Pero de todas maneras la caridad cristiana lo ha hecho posible y en consecuencia les expreso en primer lugar mi alegría por poder compartir esta jornada. Voy a comenzar por el final, por el punto al que espero llegar, utilizando algo de lo que acaba de decir Roberto sobre la década del 90. Cuando se inició el proceso que él describió con tanta claridad, hubo un debate en la Argentina y hubo una porción de la Argentina que quería encarar esa década de una manera que implicaba una participación en el proceso tanto a nivel de decisiones como y principalmente a nivel de hacerse propietarios de varios millones de habitantes.
Ese debate inclusive estuvo contenido en un programa que implicaba que la privatización de las empresas públicas en Argentina implicase hacer propietarios a sus trabajadores de esas empresas, a quienes recibían los servicios de esas empresas, en definitiva al conjunto de la comunidad que estaba en torno de ellas o que estaba vinculada a ellas. Lamentablemente, organizaciones de toda naturaleza que expresaban y representaban el pensamiento del pueblo argentino vacilaron, fueron débiles, fueron confundidas, olvidaron que la economía es un problema político y un problema cultural y dejaron el espacio a los que influyeron y orientaron el proceso en una dirección muy diferente de aquella en la que había sido planteado. Esto terminó con millones de argentinos excluidos de la participación, excluidos del trabajo y excluidos del sistema de decisión. Esto que ocurrió, para lo cual la exposición de Roberto me ha permitido a colación el ejemplo, es la propuesta que yo traigo a esta mesa para la reconstrucción de la economía. Creo centralmente, como lo afirmé recién, que la economía es un problema de poder, pero antes es un problema cultural. Y voy a traer dos grandes ejemplos del combate o la batalla que se libra en la Argentina y se libra en todo el mundo simultáneamente. No hay rincón del globo que no esté alcanzado por este debate, entre dos posiciones cuanto menos antagónicas, claramente antagónicas. Y voy a tomar dos ejemplos diferentes. Uno accidental, profundo y de carácter permanente para ejemplificar este debate. El siglo que acaba de concluir terminó desde el punto de vista de esa maravillosa herramienta que es la informática, con una profecía falsa, milenarista, cientificista, fundada en un lenguaje críptico que anunció poco menos que el fin del mundo producto de aquello que se llamó el YK 2000. O sea que por el hecho que los sistemas informáticos tenían solo 2 dígitos no iban a poder registrar el cambio de siglo y en consecuencia los hombres íbamos a padecer una serie de catástrofes inenarrables sobre la Tierra. Este ejemplo es la culminación de un siglo de oscurantismo, de un siglo en que el conocimiento humano fue acorralado exclusivamente a aquello que era verificable y peor aún a lo que dentro de lo verificable era susceptible de ser útil, o mejor diríamos de producir utilidades. Frente a ese oscurantismo se alzaron unas jornadas maravillosas por el más grande profeta del siglo que pasado y de este siglo, Juan Pablo II, que fueron las jornadas de los jubileos. Estas jornadas que convocaron a millones de corazones en todo el mundo, la movilización más grande de personas que registra la historia. Millones de personas cuyo corazón fue encendido en la búsqueda opuesta a la que había planteado el siglo, en la búsqueda de la verdad. Volaron entonces estas dos banderas, la búsqueda de la verdad frente a la búsqueda de las utilidades. Este es el designio, este es el enfrentamiento, este es el resultado de un episodio de ese enfrentamiento que vivimos en la Argentina. La crisis de la Argentina tiene un solo nombre, que es el triunfo del egoísmo organizado sobre la solidaridad y sobre la posibilidad del hombre de compartir con los demás hombres universal de los bienes y la capacidad sobre todo de decidir acerca de ellos. Creo que estos dos signos tienen dos sentidos profundamente diferentes, como señaló el padre Gali en palabras realmente probablemente más certeras que mías en su exposición de esta mañana. Al proceso de globalización, que realmente es un proceso de oscurantismo, tal vez uno de los peores que ha vivido la etapa de la humanidad, de encerrar el conocimiento humano en un estrecho sendero que no conduce a ninguna parte, también simultáneamente se ha producido un fenómeno de sentido exactamente inverso, un fenómeno en el que el espíritu humano es convocado a ampliarse, a ensancharse, a admitir la inmensa variedad de los objetos que conforman la vida del hombre sobre la tierra y a construir con ellos un mundo mejor.
ha estado encarnada en esto, en la búsqueda de las utilidades, sobre la base de que existen una serie de leyes o normas de algo que se llama mercado y que se presupone que es independiente de la ética, de la justicia, de la igualdad y la libertad. Contra eso se ha alzado otra propuesta, una propuesta de universalización, una propuesta basada en el respeto de las culturas locales, una propuesta en ese gesto magnífico, maravilloso, repetido en cientos de porciones del globo terráqueo de Juan Pablo besando la tierra de cada suelo que pisaba. Sobre esta base podemos decir que en la Argentina triunfó esa profecía del YK 2000. Efectivamente, la Argentina está sometida a un caos indescriptible desde todo punto de vista. Pero también es esta, como señalaba el padre Gali, una oportunidad magnífica para los argentinos. Tal vez podemos iniciar aquí, simultáneamente, seguramente con muchos otros lugares de la tierra, un proceso de recuperación, resurrección, un proceso donde podamos reconstruir la sociedad humana en nuestra patria, con nuestros valores, y ser capaces de propagarlos primero a nuestro cono sur y luego al continente americano. Creo que si nosotros reparamos un minuto en qué cosas coincidiríamos todos rápidamente en definir como elementos que deben integrar necesariamente un plan de acción que se refiere a la economía y a la producción, vamos a coincidir rápidamente en varios de ellos como elementos centrales. En primer lugar, como cualquier espacio humano, el espacio donde se hace economía, donde se hacen negociaciones, donde se trabaja y se obtienen ganancias, debe ser un espacio que sea capaz de participar del esfuerzo común de dar a la sociedad argentina su objeto, su direccionalidad, su causa, su razón de ser. No hay espacio alguno de la actividad que pueda ser eliminado, privado o regido por otros principios o valores que este objetivo central debe tener nuestra nación en estos tiempos. El segundo punto es volver a colocar al hombre en el centro. Hoy las presuntas modernas doctrinas empresarias alegan que el capital intelectual es el capital más valioso que tienen las empresas. Y es sabido ya, los científicos lo han confesado, que esa vana pretensión que en 1950 proclamó un científico, una computadora realmente capaz de ser llamada tal, que hacia el año 2000 íbamos a tener inteligencia artificial. Estos científicos confiesan hoy que estamos mucho más lejos que en 1950, no es posible siquiera remedar el proceso de la inteligencia humana. Sobre esta base, entonces, si el hombre es el capital intelectual, ¿por qué los contadores en sus balances? ¿Y por qué registran otros elementos que sí son susceptibles, a juicio de ellos, de tener más valor que el hombre mismo? En tercer lugar, es necesario devolver a su lugar al mercado. El mercado, sin lugar a dudas, es un elemento valioso para cualquier comunidad. Nadie lo duda, pero tiene su lugar. Y su lugar es el de un medio y una herramienta. Todo lo que ocurre en el mercado en realidad es secundario respecto de aquello. La vida, el amor, la naturaleza, la relación del hombre con los demás hombres, la justicia, la libertad, la equidad, son valores que deben ser servidos por el mercado y desde el mercado. Y por lo tanto, tener su lugar y además debe receptar estos valores e impregnarse de ellos. Naturalmente, si la ciencia ha excluido como objeto digno del conocimiento humano aquello que no es verificable y precisamente los valores son susceptibles de ser analizados bajo los métodos de la ciencia empírica, naturalmente el mercado se declara y se autodeclara autónomo, en principio y en primer lugar respecto de todos estos elementos de lo más valioso y lo más importante del conocimiento del hombre. En segundo lugar, y de inmediato, el mercado no sostiene una discusión filosófica sobre esto, sino que quiere tener leyes propias, que quiere tener jueces propios, que quiere ser juzgada de acuerdo a sus propios valores y no a los valores de la comunidad a los que debería servir. Entonces, el quinto lugar o el quinto paso es sustituir todos los elementos de la economía a los jueces de la comunidad, no a los árbitros privados, sino a los jueces que la comunidad designa y que influye con sus parámetros de valores para resolver los conflictos allí dentro o entre partícipes del mercado y excluidos del mercado.
Yo diría con estos elementales principios, en realidad, principios que cualquiera podría expresar sin tener dudas, es susceptible que pensemos de inmediato en por qué las empresas, cuando hablan de la responsabilidad social, ello que en realidad es una acción muy digna, pero que no tiene que ver ni con las empresas, ni con la responsabilidad, ni con lo social, que es ejercer la caridad, cosa que debemos aplaudir, pero la responsabilidad social de las empresas es crear empleo, antes aún que obtener ganancias. Obtener ganancias debe ser un medio para crear empleos, no a la inversa. Hoy es posible encarar múltiples proyectos en la devolver rápidamente la situación económica que tuvimos, o aún una situación económica que nunca tuvimos, merced a la creación masiva de empleos. Las empresas en general, por lo menos las empresas grandes y medianas, están en condiciones de dotar de capacidad de gestión inmediata, gratuita, y esto sí sería ejercicio de responsabilidad social para la creación de millones de puestos de empleo, que eliminen al trabajo del mercado. El trabajo no puede estar, no debe estar sujeto a la oferta y a la demanda. Por último, debería ser misión de las empresas cumplir, además de obtener utilidades, que es lo que le da sustento para mantenerse vivas en el mercado o en la actividad económica, ser capaces de engendrar propietarios. Es decir, además de dar empleo, deberían preocuparse que los empleados accedan a la propiedad. Una democracia fundada en un país de todos propietarios seguramente es mucho más democracia que una democracia basada en un país en el que más de la mitad está no ya alejada de la propiedad, sino alejada de aquellos elementos más imprescindibles para hacer digna la vida del hombre sobre la tierra. Por último, creo que las empresas deben incorporar los valores de la familia dentro del mercado. Deben incorporar estos elementos intangibles, invalorables en los balances, pero imprescindibles para que una empresa sea verdaderamente humana y que persiga propósitos que estén al servicio del hombre. En lo cultural, creo que también las empresas tienen una valiosa batalla que dar, particularmente en este momento. Creo que la enseñanza y el estudio de idiomas es una cosa valiosa para cualquier ser humano, pero creo que es inadmisible que se ponga como condición para acceder al trabajo que uno sepa algo más que la lengua materna, particularmente en la patria donde uno vive y trabaja. Creo que la defensa del castellano debe formar parte de la inmensa batalla cultural que los argentinos tenemos que librar por nuestra nación y por las naciones hermanas de América y por la habla hispana que vive en la América del Norte, que tal vez sea el mecanismo y el vehículo para la integración americana de la que hablaba el padre Gali hoy a la mañana. Esta enunciación pretende ser una exposición de metas utópicas o inalcanzables. Y acá vuelvo a lo que planteé al comienzo, al inicio. Depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel que librar en un primer punto en la resistencia, en un primer punto en conservar nuestro idioma, nuestra cultura, la decisión de nuestras familias, recuperar la soberanía de la familia dentro del mundo económico, que la familia sea la que resuelve qué es lo que se consume y qué es lo que se ahorra cuando la familia tiene, que la familia vuelva a ser de alguna manera el baluarte central de la reconstrucción de la sociedad argentina. Creo que acá vale la pena recordar uno de los que desarrolló Juan Pablo mucho antes de ser papa, cuando era sacerdote en su Polonia natal y en un momento de crisis como la que vive la Argentina, de crisis de valores, de identidad, de renegación de la cultura, de infiltración de un idioma extraño y de formaciones realmente ajenas a esa heroica historia polaca, el Papa lanzó grupos de oración en los que se rezaba el rosario, pero simultáneamente se hacían planes, propósitos y acciones concretas de defensa del idioma polaco, de la cultura polaca, se representaban obras de teatro
polacos, se ejecutaban piezas de música polacas y todo eso constituyó seguramente el germen que años más tarde fructificó en lo que fue el movimiento Solidaridad. Creo que ese es un camino que hoy podemos en concreto cada uno de nosotros comenzar. Pero veamos luego cómo puede ser nuestro papel cuando lo tenemos dentro del sistema de la producción. Si estamos trabajando en algún lugar, creo que ahí tenemos también una cantidad de caminos concretos que cada uno puede desarrollar. Hoy las empresas, y no hablo de las empresas pequeñas, de las empresas que tienen dimensión humana, de las empresas donde todos se conocen por su nombre, que creo que tienen otra categoría. Estoy hablando de las empresas más organizadas, de lo que conocemos hoy como los protagonistas o los sujetos de la nueva economía. Dentro de estas empresas como trabajadores podemos hacer muchas. La primera que podemos hacer es exigir que estas compañías publiquen sus códigos internos y sus normas internas y que las asuman como obligatorias ante la comunidad ante la que están. Si leemos los códigos de los bancos que hoy están negando los préstamos que recibieron en la misma moneda o en otra moneda, pero devolverlos, seguramente vamos a encontrar compromisos que darían fundamento a las sentencias más claras y más terminantes. Creo que si hoy pusiéramos esto en marcha, lograríamos poner como compromisos del cuidado del medio ambiente, del hombre, de la economía, de la riqueza de una nación, muchas cosas valiosas. Creo entonces que el camino es la decisión personal, creo que luego es formar grupos, organizar. La organización, la reconstitución del tejido social argentino puede comenzar por pequeños grupos, desarrollándose en cualquier lugar. Tener un papel importante en la reconstrucción de la Argentina. No hay granos de arena, cada grupo que se forme es una montaña inmensa de ladrillos para reconstruir esta nación que realmente merece de nosotros nuestro mayor compromiso y nuestro mayor. Y la economía y la producción y el trabajo son un escenario que no puede estar ajeno a eso si somos capaces de estar a la altura de la misión que la crisis ha puesto en nuestras manos. Creo que hay una neblina cultural que nos infiltró y que nos impidió ver lo que ocurría y que por lo tanto nos impidió participar en las decisiones y combatir por aquello que era nuestro. Y permitimos la acción libre de muchos lobbies o de muchos grupos de presión que orientaron las decisiones en determinadas direcciones. Creo que nosotros podemos recuperar la capacidad de decisión y tal vez esta sea la primera misión que hacía. Y en dos planos, y con esto ya termino, creo que tenemos dos planos concretos. Un plano es organizarnos para presionar, para exigir, para vigilar, para controlar. Esto es un plano lo que es macro. Las grandes empresas, el gran mercado, las negociaciones internacionales, aquello que está lejos del alcance de la medida de cada uno de nosotros. Y otro plano que es el plano de construir nueva economía, la verdadera nueva economía, construir una economía de producción y de trabajo, de reconstrucción del crédito, que es una cosa que podemos hacer sobre la base de la solidaridad y hacer posible nuevamente el renacimiento de una economía basada en las bases. Y quiero terminar recordando un verso hermoso, inmenso, y que creo que nos convoca profundamente en esta hora a cumplir el papel como cristianos, como argentinos, como latinoamericanos, como americanos. Dice Leopoldo Marechal en Didáctica de la Patria: ¿viste los enterrados pilares de un cimiento? Anónimos y oscuros en su profundidad, ¿no sostienen empero toda la gracia de la arquitectura? Hazte pilar y soñarás un día la construcción aérea de la patria. Muchas gracias. Quiero recordarles que en las carpetas que tienen cada uno de ustedes está donde ustedes tienen que escribir las preguntas que quieren hacerle a los expositores. En cada carpeta hay, creo que varios papelitos. Pídanle a los chicos que están allí parados, ellos dos se los pueden entregar a los que no tengan. No sé si los alcanzan a ver, están allí atrás. Levanten la mano los que quieran papelitos, ellos les van a entregar los papeles para hacer las preguntas. Muy bien.
A continuación, hará uso de la palabra el doctor Tangelson. El doctor Oscar Tangelson es actualmente economista, actualmente es presidente del FONCAP, Fondo de Capital Social que financia a microemprendimientos. Fue secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, es decano del Departamento de Desarrollo Productivo y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, fue director del proyecto de empleo de las Naciones Unidas en México. Los dejo con el doctor Tangelson. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero también agradecer esta oportunidad del Padre Caputo que me invitó a participar de este encuentro y particularmente el propósito que tiene, reencontrarnos como nación. Simplemente aportar de algún modo el resultado de estos años de trabajo que se mencionaban recién, tanto en el exterior como en el país, y en particular por las dos presentaciones anteriores, que nos dan una parte importante de este debate. El primer punto, yo creo que ha surgido claramente de lo que decía Humberto recién, y dos o tres verdades de perogrullo que quiero compartir con ustedes. La primera es que los economistas hemos cometido muchas barbaridades, pero la más importante de todas es que convencimos a la gente que los problemas económicos tienen solución económica. Los problemas económicos tienen solución económica, social, política, cultural, antropológica, ética, organizativa, administrativa. Es una cosa mucho más compleja. Es casual que los primeros economistas que de algún modo han transitado estos temas vinieran de la filosofía, porque finalmente implica plantearnos las respuestas fundamentales de cualquier sociedad. En rigor, definir qué, cómo y para quién producir, y esto significa en gran medida cómo se pone en marcha todo el potencial que tiene una sociedad para responder a sus principales necesidades. La segunda verdad de perogrullo es que el presente forma parte de la historia. Yo no creo lo que dicen que dijo Fukuyama, de que la historia se terminó. La historia continúa, y esto tiene, creo, dos o tres concepciones dentro. La primera, los problemas que hoy estamos enfrentando no se produjeron anoche mientras estábamos durmiendo. Es la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado o no tomamos, de las cosas que hicimos o no hicimos. Y la segunda consecuencia de esta afirmación es que el futuro no es aleatorio. Será consecuencia de las decisiones que tomemos hoy o no tomemos, de las cosas que hagamos o no hagamos. Y esto nos asigna una gran responsabilidad. Tomando parte de lo que se decía hace un rato, yo creo que efectivamente necesitamos revisar qué es lo que hemos hecho a lo largo de los años y qué particular circunstancia estamos adoptando en este tiempo. Yo creo que las decisiones que hoy estamos adoptando nos obligan a pensar que la generación del 2000, que somos nosotros y los que están en este momento tomando decisiones de toda índole, incluso a nivel personal o familiar, nos coloca casi en la situación que tuvo la generación del 80, que definió a un país por 100 años, y hemos experimentado lo bueno o lo malo de esa decisión. En este tiempo nos toca la misma responsabilidad, y lo que me parece fundamental es que no podemos hacerlo a través de un activismo sin proyecto. No podemos pensar en que el corto plazo es la única respuesta, sino que tenemos que incorporar la acción cotidiana de cada uno de nosotros en el marco de un proyecto de país. Por eso me parece fundamental la propuesta de reencontrarnos en la nación. ¿En qué circunstancias estamos tomando decisiones? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Qué dificultades enfrentamos y qué ventajas tenemos? Yo comparto lo que decía Humberto recién. Un pensador argentino, Erico Calcaño, plantea una cosa que me parece sumamente útil respecto a este concepto que Humberto decía. Dice, la sociedad tiene dimensiones, cada una de ellas tiene su propia lógica interna. La economía tiene como lógica tal vez el concepto de utilidad, pero lo puede llevar hasta el extremo, pero tiene que estar condicionada.
por una dimensión que tiene que ver con la política entendida con P mayúscula, la cosa que tiene que ver con el movimiento de una sociedad, que también tiene una lógica interna, que puede ser perversa, y es el poder. Pero las dos, necesariamente, deben estar condicionadas por la ética. Quiere decir que una parte es lo que es la política, tal vez sea lo que puede ser, en términos de ese concepto de la política como ciencia de lo posible, pero tiene que estar fuertemente condicionada al debe ser, por cuáles son los valores que planteaba Humberto recién. Hemos tergiversado e invertido los términos. Lo económico condiciona la decisión de lo político de algún modo nos hace olvidar los principios y valores. Y creo que esta es la inversión que más resulta indispensable volver a su cauce normal. ¿Cómo desde lo cotidiano, desde la producción, de esta idea de ser elementos y crear riqueza y bienes y servicios que la sociedad necesita, en qué modo de organización de la sociedad debemos hacerlo, pero por sobre todo, con qué valores debemos plantearnos esta construcción? Uno puede plantearse que esto es utópico. Yo no creo en las utopías, creo en que son las utopías que se construyen con el trabajo de cada día. Y esto es lo que creo que podemos hacer. ¿En qué circunstancia lo estamos haciendo? Yo creo que efectivamente lo plantearon quienes me precedieron en el uso de la palabra. Estamos asistiendo con asombro a un proceso profundo de transformación mundial. Yo creo que no es casual que en buena parte de las movilizaciones en Europa hayan aparecido "Somos todos Argentina". Esto significa que de algún modo lo que se está reflexionando en el mundo es que estamos asistiendo a un proceso de profunda transformación. No podemos construirnos si no tomamos en cuenta en qué marco lo estamos haciendo, qué es lo que está ocurriendo en este tiempo. Y esto abre dos circunstancias. Una, condiciona de algún modo nuestro marco de decisión, pero esencialmente creo que la magnitud de la que estamos enfrentando tiene, como la sabiduría china lo reconoce, ellos escriben la palabra crisis con dos ideogramas, peligro y oportunidad. Y yo creo que obviamente es así, es como el nacimiento. El nacimiento implica peligro, pero implica esa maravillosa oportunidad de un ser nuevo. Creo que esta es la circunstancia que estamos viviendo como sociedad en este tiempo. Yo voy a dejar un documento que se llama Argentina frente al siglo XXI, que dice reflexiones, políticas y acciones, los nuevos escenarios y la generación del 2000. Un poco una síntesis que no voy a poder plantear en 20 minutos. Pero querría sí compartir con ustedes lo que entiendo son algunos de los conceptos fundamentales que tienen que ver con la caracterización de este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Creo que estamos asistiendo en rigor a tres fenómenos simultáneamente en el ámbito internacional. Un primer fenómeno es la globalización, es cierto, pero yo creo que no es una globalización económica, es una globalización financiera. Si fuera globalización económica no habría subsidios en Europa, ni subsidios para el acero en los Estados Unidos. Hay un fenómeno de globalización financiera. El segundo fenómeno que está ocurriendo, y que creo que es indispensable recapacitar porque nos da un marco importante para tomar decisiones. Yo creo que es claramente perceptible cómo nos hemos olvidado de ese segundo fenómeno y no le damos la importancia que tiene. Fíjense que en esta sociedad consumidora de noticias, pero que deja pasar por alto los acontecimientos, ha dejado pasar por alto el 1 de marzo de este año, un acontecimiento de una enorme trascendencia. Y es que el 1 de marzo de este año sucedió algo que hace 1600 años que no ocurría. Y es que un continente tiene moneda única. Desde el Imperio Romano, Europa no tenía un proceso de integración como el que hoy tiene. Han simbolizado el euro, en realidad, una decisión de integración cultural, política, filosófica, en términos de qué quieren construir. Hay un pasaporte único para la Comunidad Europea. Es decir, que estamos asistiendo a una circunstancia que tenemos que tomar nota. Yo hace 6 meses, cuando vi que el primer ministro chino firmaba un convenio con el representante de la comunidad y le dijo, es para China de enorme importancia la firma de este acuerdo bilateral. Dije, este mundo no es aquel en que yo crecí.
Por lo tanto, el fenómeno de integración está planteando la existencia de espacios de decisión geoeconómica y política de carácter continental que no podemos ignorar. No nos sentamos con Francia a discutir política agrícola, nos tenemos que sentar con la comunidad. No lo podemos hacer solos. Y nos plantea una disyuntiva para esta construcción, y que tiene que ver con las cosas que se decían recién. Se planteaba recién no dolarización, se planteaba un proceso de integración históricamente pertinente. Porque ¿qué significa? Estamos asistiendo a un fenómeno importante. Hay un bloque que es la Europa continental, incluida Inglaterra, que implica el 25% del Producto Bruto Mundial. Hay otro fenómeno como el NAFTA, que es la integración de América del Norte, y es el 30% del Producto Bruto Mundial. Pero Estados Unidos está transfiriendo parte de su producción del oeste tradicional de Chicago, Detroit, Nueva York, al Sun Belt, al Cinturón del Sol, en el sur oeste de los Estados Unidos. ¿Por qué se va allí? Porque en el Pacífico Norte tiene Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia y China, 1.300 millones de chinos, la cuarta parte del planeta, el otro 25% del Producto Mundial. Y cuando el país como Estados Unidos se traslada al Pacífico, nosotros trasladamos la capital a Vietnam y nos vamos 1.000 kilómetros más lejos. No lo doy como una crítica a una circunstancia, lo doy como ejemplo de nuestra falta de los marcos globales en que debemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones de la coyuntura, tenemos que construir la acción cotidiana, pero en el marco de la construcción de un modelo de país. Un modelo que a mi juicio, y tomando en cuenta lo que se dijo, creo que tiene que propiciar y profundizar el proceso de integración de América del Sur. Creo que resulta claro. Tenemos el 1 de diciembre del 2005 una disyuntiva fenomenal. Hay que definir si ALCA o Mercosur. Es nuestra responsabilidad. Lo que quiero plantear es, ¿por qué creo que no es suficiente un área de libre comercio? Porque en realidad lo que está ocurriendo en el mundo, y la Comunidad Europea es un ejemplo, es un modelo de desarrollo económico y social integrador. Un área de libre comercio es simplemente un sustituto limitado. Ya lo ensayó Estados Unidos y tuvo que corregir. Estados Unidos inició su vida independiente creando un área de libre comercio que se llama los artículos de la Confederación. 15 años después advirtieron que no era suficiente y tuvieron que dictar la Constitución que los integró como nación. Estas circunstancias son nuestra misma responsabilidad. No nos alcanza un área de libre comercio. Tenemos que favorecer un proceso de real integración que incluya el Pacífico. Necesitamos a Chile, a Bolivia, a Perú, a Ecuador. Incluso en su actual configuración, el Mercosur, solo con los 4 países originales, es un área de 13 millones de kilómetros cuadrados, 30% más grande que Europa. 200 millones de personas y una economía que sumada es equivalente, por ejemplo, a la que tenía la Unión Soviética antes de la fractura. Eso es el Mercosur, y sin embargo pareciera que no existe. Producto de una permanente discusión acerca de fenómenos circunstanciales. ¿Qué nos ocurre con el azúcar, con el arroz, con la industria textil o los automotores? Es un proyecto de estructuración acorde con el siglo XXI en el que ya estamos. Tercer punto de lo que creo que está ocurriendo, y tiene una fuerte influencia respecto a nuestra forma de organización hacia adelante, política y social, es que creo que se recupera lo local como espacio de desarrollo. Yo no puedo abundar demasiado en esto, porque sería mucho más que estos 20 minutos. Forma parte, por ejemplo, de la materia que damos como eje transversal en la Universidad de Lanús, que se llama Nuevos Escenarios. Queremos que los chicos entiendan, a partir del momento que comienzan su formación, que el mundo en que están entrando es diferente. Y 1 o 2 ejemplos nada más. En los años 60 había un aviso en el diario que decía: compre Siam, una heladera para toda la vida. Era un buen argumento de venta. Si yo dijera hoy, compre y vende una PC para toda la vida, ¿alguno lo va a creer? Estamos entrando en un fenómeno en el que la educación tiene esa característica. Los valores de la educación
para toda la vida, pero no los contenidos. No podemos continuar con una educación vestibular, es decir, solo en el periodo previo a la entrada al mundo del trabajo. Los chicos a los 25 años terminan la formación, cuando tienen 45 años de vida por delante en que esa formación no va a ser suficiente. Estamos generando un conjunto de frustrados con diploma. Tenemos que plantearnos una educación permanente, una forma constante de reconstruir el conocimiento. Y lo local tiene la enorme ventaja, a mi juicio, de ser funcional a un fenómeno de transformación profunda que se mencionaba recién. Creo que estamos viviendo realmente la tercera revolución industrial. Una primera se inició en 1750 con el vapor, con la industria textil, con Inglaterra como, digamos, hegemonía internacional. La segunda fue la de 1880 que se mencionaba, la del acero, la de electricidad, el motor de explosión interna, la producción en gran escala, Carlito Chaplin apretando las tuercas en tiempos modernos. Hace una lógica de organización del proceso productivo. Este tiempo en el que la microelectrónica, la robótica, la genética, creo que no hemos tomado conciencia de la importancia que tiene. En cualquier transformación de este tipo lo que está en juego es qué cosa es el hombre. Y este es el momento en que el desarrollo científico está en condiciones de poner en cuestión la naturaleza del hombre, la naturaleza material del hombre. Este es un periodo de enorme trascendencia. Vamos a tener que enfrentar con criterios de valor lo que implica la utilización de los mecanismos tecnológicos. Estamos a la puerta de una transformación profunda, pero tiene algunas ventajas. Deja de lado la producción en gran escala para llegar a la pequeña serie. Deja de lado el consumo masivo para ir al consumo personalizado. Cuando de chico mi mamá me mandaba a comprar té, yo no tenía ninguna duda, iba a comprar té. Si hoy mando a mi hijo a comprar té, hay 25 variedades diferentes, té de naranja, té de esto, té de lo otro. Hay una personalización del consumo, pero tiene una ventaja para nosotros. Son las que tenemos que aprovechar para construir la alternativa productiva de este país. ¿Cuál es la ventaja? La diversidad. Lo que se está planteando en el mundo es una demanda de productos con identidad de origen, con identidad cultural. Ya no se puede poner champán en las botellas del champán del mundo porque corresponden a una región de Francia. Lo mismo podemos hacer aquí. La diversidad se constituye en el factor fundamental en el que es posible entrar en este mundo de transformación, porque recupera lo local como espacio de desarrollo. Recupera aquello que produce el pequeño productor. Entonces nos plantea una disyuntiva interesante. ¿Por qué precisamos un país más equilibrado? Porque un país más equilibrado es un país más democrático y por otra parte es un país que permite aprovechar estas ventajas. Hay muy pocos países en el mundo que tengan la diversidad que tiene la Argentina. La diversidad de suelos, la diversidad de producción, la diversidad de clima y la diversidad de gente. Somos el producto de la diversidad. Hemos logrado construir una sociedad de algún modo temperante respecto a la diferencia. ¿Cuántos de ustedes tienen los 4 abuelos argentinos? ¿Quién tiene los 4 abuelos argentinos? Fíjense, 2 personas tienen 4 abuelos argentinos. Somos producto de un fenómeno en el que logramos construir una sociedad que admitió, que abrió los brazos, que fue para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. No podemos plantearnos la discriminación o el rechazo a quien viene en busca de una alternativa. Me parece éticamente muy débil y no tenemos autoridad moral para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los recursos que este país tiene. He tenido el enorme privilegio de recorrer América Latina, trabajando en temas de empleo. Veía la enorme diferencia que teníamos en un tiempo. Plantearlo con valores, porque de algún modo sintetizan. Distribución del ingreso. El 20% de la población más pobre en Alemania, por ejemplo, recibe el 9% del Producto Bruto del país, del ingreso del nacional. En Canadá el 7,5%. En Estados Unidos el 4,8%. En Brasil el 2,5%. Argentina en los 50 distribuía el 7,5% del ingreso al 20% más pobre de la población. Lo mismo que hoy Canadá. Hoy distribuimos el 2,8%.
hemos experimentado un largo proceso de concentración, pero que tiene dos dificultades: afecta a lo social y también lo económico. Tenemos que reconstruir las bases de este mercado interno, de nuestra capacidad de consumo, y se están dando, como decía recién, este proceso de sustitución de importaciones y recuperación de exportación. Concluyo con dos reflexiones nada más. La primera tiene que ver de que efectivamente es un tiempo de definición de mucha importancia y tenemos que tener claro cuáles son los elementos que deben constituir un país. Tenemos que reconocernos como país. Pregunta, ¿cuánto fue ayer la tasa de riesgo país para la Argentina? ¿Se dan cuenta? Virtualmente hemos dejado de pensar en eso. Hace 6 meses no desayunábamos y no sabíamos cuál era la tasa de riesgo país. Un conjunto mediocre de economistas de Wall Street que solo analizan lo financiero definen qué somos como país, que somos 3 veces más peligrosos que Nigeria. No es el país que yo conozco. El país que conozco es el único del tercer mundo que tiene 3 premios Nobel de Ciencias, que puede competir con Estados Unidos y Francia en colocar un reactor atómico en Australia. Y esto me lleva a la última reflexión. Argentina tiene 3 horizontes temporales para pensarse a sí misma: el pasado, el presente o el futuro. Podemos asumir 3 actitudes frente a esa decisión: la nostalgia, la resignación o la esperanza. Lo que les pido es, no dejemos que nos arranquen del alma la esperanza. Muy bien. Bueno, gracias, Oscar. A continuar, el próximo expositor es el ingeniero César Tortorella, empresario PYME, expresidente de la Confederación General Económica y de la Confederación General de la Industria, ambas entidades conformadas por empresas PYME. Actualmente presidente de Garantizar, Sociedad de Garantía de Crédito Recíproca para las pymes. Los dejo con el ingeniero Tortorella. Gracias, muy buenos días a todos. Agradezco a la Iglesia de Buenos Aires, al Departamento de Pastoral Social y sobre todo a todos ustedes que han decidido pasar un día completo debatiendo, participando y fundamentalmente organizándose para que la comunidad argentina tenga esta posibilidad de futuro que se está mostrando lamentablemente aún distante y que necesita de toda nuestra fuerza. Yo como empresario PYME, como emprendedor, soy optimista por naturaleza, pero tengo la capacidad de transmitir esta potencialidad de la esperanza para que en la red de los argentinos esto pueda florecer. Y empiezo no desde una década, sino solamente desde una semana para hacer pivote en el cambio y en la transformación que necesitamos en nosotros mismos, como para entender la capacidad y la posibilidad de que termine rápidamente este velorio de la Argentina para que el parto sea lo menos doloroso y lo más rápido posible. Tomo las palabras del padre Gali. 2 chicos muertos, 21 y 25 años. Hoy debían estar trabajando o estudiando, o trabajando y estudiando. En los diarios, precio del dólar y si viene o no la visión del Fondo Monetario. En los economistas del SEMA diciendo que después de la crisis social viene la intervención extranjera. Este es el modelo económico injusto al que tenemos que sobreponernos. Esta es la degradación de la sociedad y el Estado.
A partir de aquí solamente voy para adelante, porque nosotros sabemos perfectamente, y para definir el problema, que hoy no hay confianza. Hoy no hay confianza en las instituciones, en los políticos, en la justicia, en los empresarios, en nadie. Hoy no hay crédito, se ha destruido todo el esquema de estructuración financiera. Hoy no hay trabajo, hoy hay caída del salario real. Hoy las economías regionales están en decadencia. Y frente a esto, nuestro planteo como empresarios emprendedores, nuestra visión de lo mismo, mirándolo desde el lugar de el vaso medio lleno y no casi vacío. Señores, hay plata, hay recursos. Todos los argentinos hoy tienen en su poder en derredor de 20.000 millones de pesos que están o en las casas o en las cajas de seguridad o abajo del colchón, pero realmente hay disponibilidad de recursos para movilizar en la comunidad argentina. Hay capacidad ociosa en nuestras fábricas y en nuestras empresas. En todas hay potencialidad de recrear lo que supimos hacer y lo que estamos en condiciones de volver a producir. Hay recursos naturales disponibles y en aplicación. Hay capacidades culturales y personales. Hay emprendedores y hay acervo cultural y hay reservas morales que tenemos que tener la capacidad de movilizar. Esta visión es la que nos permite decir la reconstrucción es posible, tenemos que poner manos a la obra. Pero un par de consideraciones previas. En la nota de invitación el cardenal Bergoglio decía no más protestas, solo propuestas, solo manos a la obra, a la acción. Y eso nos lleva a pensar y replantear nuestras responsabilidades y nuestros roles. La primera afirmación es que se puede y se debe proponer desarrollo económico igual a generación de trabajo, simultáneamente con la satisfacción de las necesidades básicas primarias, que son salud, educación, trabajo. No es excluyente, no es necesario trabajar por un sector o por un área por vez. Se puede en forma simultánea reconstruir tejido productivo, trabajar en los proyectos organizativos y a su vez atender las necesidades básicas. Es imprescindible no aceptar más las mentiras proselitistas. Debemos denunciarlas y combatirlas. El que dice algo debe cumplirlo. El que promete debe primero demostrar que está en condiciones para hacerlo. Y aquí la autocrítica. Yo además de empresario soy dirigente empresarial. Nosotros debemos dejar de ser espectadores, debemos de ser actores, pero actores en lo práctico, no actores en lo discursivo. Y esto es ni más ni menos que propiciar un cambio en todas las dirigencias, animarnos a exigir genuinidad y responsabilidad y encontrar los espacios para cumplir esto. El que está en desarrollo merece ser regado y merece ser aportado por nosotros en la mesa del diálogo argentino, donde estamos propiciando que haya consenso para las reformas. Esta mesa del diálogo lamentablemente es mucho más lenta y tiene mucho más prejuicios de lo que quisiéramos. Muchos van allí a pedir y no a poner, y hay que exigir que depongan estas actitudes en las construcciones, en las concertaciones. Se va para aportar y no para sacar prebendas o sacar resultados particulares. Y esto debiera llevar a un refuerzo de la democracia, esta democracia tan enclenque que tenemos, propiciando un pacto de gobernabilidad. Realmente debemos reforzar esto de que crisis igual oportunidad, montarnos dentro de esta posibilidad que tenemos. Me hizo recordar, y estuve buscando entre los papeles, encontré una frase que tiene algunos años. Dice: la importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país o que perjudiquen el progreso de sus manufacturas y su cultivo
lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Manuel Belgrano, 8 de septiembre de 1810. Es de Basualdo eso. Gracias a Brioso por traerme esto a la mesa, pero ¿qué significa esto? El orgullo de lo nuevo. Los franceses en los supermercados eligen los productos que tienen un sellito verde que se ve muy bien. Dice, hecho con orgullo por trabajo francés. Los irlandeses, cuando salen del supermercado, tienen la tirita, la obligación de que esté impreso qué porcentaje de lo que compraron es producción hecha por irlandeses. Esto no es solamente cultura europea, en Costa Rica pasa lo mismo. La segunda frase también de Belgrano dice, el grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril que mira la arribada de este dinero como una ventaja. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. 29 de marzo de 1811. Señores, la propuesta es producción, trabajo, organizarnos y propiciar distribución con equidad. ¿Cuál es el eje estratégico? Cadenas productivas locales. Se debe empezar por la formulación e instrumentación de cadenas de valor en los pueblos y en las comunidades rurales, para evitar la emigración de los jóvenes, para que se dejen de ir de los pueblos a las grandes ciudades y de las grandes ciudades en estar pensando en el exterior. Y luego propiciar las acciones integradoras entre los que son los distintos componentes naturales de las comunidades, que son sus municipios, sus universidades o institutos, sus cámaras y sus organizaciones naturales, las ONG que están operando, propiciando obviamente la asociatividad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lograr articular sus recursos naturales, los tecnológicos y sus capacidades. Pero voy a dar 2 o 3 ejemplos de esto que es una expresión, cómo se lleva a cabo. Cuando ustedes van a un supermercado, es probable que compren perejil disecado. Si leen con cuidado van a leer hecho en Asia. En Henderson hay una fábrica de deshidratados parada. Hay muchos productores rurales que tienen partes de sus superficies que no están trabajadas. Se han puesto de acuerdo el intendente, la sociedad rural, los pobladores. En este momento se está sembrando perejil y otras especies, por supuesto. Ha inaugurado el sábado pasado la planta de deshidratado, se está envasando. Esto es baja tecnología, es baja inversión, es todo juntar recursos naturales, tecnológicos y organizativos disponibles. Y esta práctica se está poniendo en marcha. Es probable que puedan encontrar de nuevo perejil, casi un yuyo, made in Argentina. En Olavarría hay 2 fábricas de cemento prácticamente paradas. Están propiciando que se asfalten 660 kilómetros, que son todos los caminos de ese municipio. Esto requiere solamente que los productores rurales que tienen frente a esos caminos pongan el valor de medio paquete de cigarrillo por día durante 10 años. Están dispuestos a hacerlo. Se está organizando un fideicomiso para hacer la recaudación que ponga en marcha estas fábricas de cemento con mano de obra de la localidad para poder estar pavimentando los caminos rurales que van a hacer que la gente pueda seguir viviendo en su campo, trasladando sus mercaderías y dependiendo menos del clima y de otras condiciones. Está funcionando. En Santa Fe, capital, un polo tecnológico. Socios, los 25% los distritos, que son Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 25% las universidades, está la Universidad Litoral allí, 25% los centros de tecnología, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el CITECA, y 25% los empresarios. Objetivo, poner en marcha la capacidad
disponible esa energía que está y que solamente hay que aplicar. Reconstruyamos los valores, reconstruyamos a partir de las personas, las capacidades que tenemos disponibles y volvamos a jerarquizar trabajo, que trabajo es dignidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Les voy a pedir a los expositores que no respondan pregunta por pregunta, sino que traten de... porque yo creo que hay muchas preguntas que tienen temas en común. Estamos muy cortos de tiempo, en realidad ya deberíamos cerrar, así que les voy a pedir que traten de agrupar preguntas y responder en grupo. Aquí me han pedido especialmente una de las personas presentes que le agradezca a Humberto Podetti y lo felicite por su exposición. Hay una pregunta que me la reservé para mí. La pregunta dice lo siguiente: ¿por qué a ninguno de ustedes se los ve debatir en los medios, que son los que hoy se meten en nuestras casas y educan a nuestras familias? Como ustedes verán, no sé, yo no tengo datos muy precisos, quizás aquí los tenga Roberto, ¿no? Pero cada programa en televisión abierta es carísimo y en televisión cerrada, cable, es bastante caro. Ustedes, yo les aconsejo que vean en los programas de cable especialmente, y en los de abierta también, ¿no? Majul, Grondona, vean quiénes son las empresas que auspician. Y este es el problema es que las empresas evidentemente auspician a periodistas que defiendan sus intereses. Este es el gran problema que tenemos todos nosotros para aparecer en los medios. No es nada fácil. Me parece muy interesante, acá me dicen que propongamos, es una propuesta que hace aquí una de las participantes de aquí del seminario, que no compremos a las empresas que financian programas que realmente son los principios que hemos sustentado en esta mesa hoy. Bueno, voy a pasar ahora a los expositores para que hagan las respuestas a las preguntas realizadas. Roberto. Bueno, hola. No. Hola, ahí está. Bueno, las he agrupado, he descubierto que como expositor soy un fracaso, porque he dejado mucho más interrogantes que certezas. A ver, primero yo las agrupé en tres cuestiones. Obviamente todas las preguntas son pertinentes, digo, me parecen muy certeras. Una, este debate que uno instaló sobre la moneda, que me parece un tema central. Otra sobre la propuesta alternativa. Y otra muy pertinente, ligada al tema de la moneda, que alguien pregunta por el Banco Nación, y yo quiero hablar de la suerte de la banca pública también, porque tiene que ver con la moneda. En primer lugar, y lo señalaba muy bien Tangelson, nosotros sufrimos y se vio durante el 2001 un bombardeo sistemático sobre el tema del riesgo país, hasta que finalmente se logró desencadenar la corrida de depósitos y hasta que finalmente se logró instalar la pisada general de depósitos y el correo. Es decir, era un bombardeo permanente que generaba pánico, nadie sabía bien por qué. Ahora nos bombardean permanentemente con el valor del tipo de cambio. Enfocan una casa de cambio y dice el dólar vale 4 pesos. ¿Sabe cuántas operaciones hicieron a 4 pesos? Pero no importa. Cualquiera que analiza técnicamente el valor del tipo de cambio, yo no los voy a aburrir acá con indicadores, pero el tipo de cambio en función de las reservas de banco, en función del circulante y en función de la situación fiscal
y externa no tendría que estar superando los 3 pesos. Digo, la falta de intervención y de políticas establece un bombardeo sistemático y permanente sobre el tema del tipo de cambio, buscando algún escenario de evolución hacia arriba del tipo de cambio que obligue a definir cuestiones en torno a la moneda. Fijémonos, porque la moneda son medios de pago, fijémonos que todo el debate de los últimos 3 gobiernos, es decir, el final del gobierno de Rodríguez Sá y Duhalde, fue en torno a la moneda. Es decir, a caballo, porque en definitiva, ¿qué fue el corralito? Justamente por tener una economía fuertemente dolarizada, había una ausencia de medios de pago. ¿Qué fue el corralito? Fue crear un sistema de medios de pago sin papel moneda. Acuérdense del primer corralito, los medios de pago van a ser un poquito de efectivo, de débito, de crédito, cheques cancelatorios, es decir, sustentar un sistema de medios de pago sin papel moneda. Es un país que tenía que... Cuando normalmente, si uno mira los antecedentes de la Carta Orgánica del Banco Central, que históricamente el Banco Central tenía que adecuar los medios de pago al nivel de actividad interna, después se cambió, que era preservar el valor de la moneda, y hoy el corralito era que como no había los dólares suficientes y había que sostener uno, íbamos a un medio de pago sin papel moneda. Obviamente la gente iba a los bancos, ustedes se acuerdan de esos días de diciembre, conseguía un cheque, el otro... Bueno, a los 15 días cayó el gobierno. Después vino alguien que dijo, vamos a mantener el 1 a 1, pero vamos a emitir una tercera moneda, la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un presidente de Banco Nación que duró 24 horas y dijo que iba a emitir 15.000 millones? Bueno, y finalmente el gobierno de Duhalde planteó el tema de, bueno, devaluemos y tengamos política monetaria. Tampoco la pudimos tener porque no se terminó de ordenar el sistema financiero. Pero digo, veamos las políticas en torno a este tema cuando se discuten los bonos sí, los bonos no. Y acá me preguntan todos si es posible tener una moneda. Sí, es posible, porque Argentina hoy tiene condiciones de equilibrio en su sector externo. Habría que ver, y después hablamos de las propuestas, condiciones más justas que las que son ahora, mucho más. Pero digo, condiciones de equilibrio y necesidad de medios de pago en la economía que están por fuera del sistema financiero. Grandes cadenas de hipermercados hoy, grandes cadenas de recaudadoras, empresas de colectivo, empresas de venta de tickets de espectáculos y demás, hacen un enorme negocio comprando y vendiendo efectivo, porque no hay políticas reguladoras, pero quiere decir que la demanda de efectivo existe. Cuando nosotros, como banco, y acá voy a hablar del tema del banco público y la banca pública, mandamos la señal modesta de devolver hasta 5.000 pesos más el ajuste por el ser en pesos, que tenía que ver con varias cosas. Primero, porque eran los ahorristas del banco. La mayoría de los ahorristas del banco son jubilados, son empleados, son 4. Nosotros tenemos 240.000 haberes previsionales y 170.000 cuentas sueldo, y mucha gente deja saldos y conforma esos 5.000, 6.000 pesos, y que esa gente no hace amparos judiciales porque no está discutiendo $100.000, $200.000. Entonces era una señal de achicar problemas y también de ver que la gente volvía a dejar la plata en el banco, de recomponer liquidez. Con el dólar alto y en un proceso de crisis, un 23%, o sea, nosotros pusimos en juego 10 millones, 2.300.000 pesos volvieron a depósitos. Entonces, a partir de ahí vamos a plantear, o nos planteamos decir, bueno, ahora vamos a liberar hasta 30.000 pesos y la gente de más edad. Porque pensábamos que la gente de más edad tiene menos tiempo lógico si recibe un bono a 10 años. Cuando vamos al central decimos, bueno, nos parece exitoso esto, nosotros estamos recomponiendo liquidez del banco, a usted no lo puede hacer más. Pero, no lo puedo hacer más, lo vamos a sumariar, esto no puede ser. Pero escúcheme, le digo, si yo recompusimos nuestros niveles de caja, el Estado Nacional me debe y no me paga, y yo le debo redescuentos a usted, hay que consolidar esa deuda. Y con esto yo recompongo liquidez y puedo volver a prestar.
¿Por qué no lo puedo hacer? No, no puede porque hasta que los bonos no se entreguen, así la gente no va a agarrar el bono, está presionando sobre el resto de los bancos. Le digo, pero yo soy un banco público. Digo, cuando nosotros tuvimos que soportar como bancos públicos que acá los depósitos se nos fueran porque la banca extranjera era la que iba a devolver, si había una crisis y la gente se llevaba hasta la Scotia, ¿no? Hasta la crisis de la Scotia, todo el mundo decía que los bancos extranjeros no iban a devolver. Bueno, digo, ahora déjenme a mí aprovechar la ventaja comparativa, pero usted está captando depósitos. Y sí, déjenme que yo recupere mercado, soy un banco público. Acá Sergio no me va a dejar mentir, durante el 2001 estuvimos asistiendo a las pymes hasta último momento, digo, somos uno de los bancos que más monetizó créditos por garantizar. Déjenme recomponer la capacidad de crédito. No, usted no puede porque el programa monetario, porque... Digo, entonces hay una política monetaria que no permite reintermediar efectivo y no permite reconstruir un mercado de crédito que sería compatible con una salida de reactivación. Digo, esta me parece que no es una discusión menor y sería, digo, ¿cuál sería el mecanismo más rápido de salir? Bueno, nosotros no pudimos usar dentro del desastre que es los beneficios de la devaluación, que era recuperar la política monetaria y orientarla a una salida de reactivación, y poder expandir más los planes sociales hasta que se generara empleo y poder descontar créditos para capital de trabajo. Digo, cuando acá alguien pregunta por el Banco Nación, efectivamente la banca pública necesita reformas administrativas, necesita que no esté cooptada por intereses sectoriales, pero sí, si pensamos en un país que tenga capacidad de asignar crédito y que tenga capacidad de recuperar rápidamente el crédito, esto no se va a recuperar desde la banca extranjera. Lo que entró en crisis fue la crisis de un sistema financiero que le prestaba en dólares al que ganaba en pesos a 20 años, que nos vendieron la falacia que se iba a responder con las casas matrices y que se captara ahorro interno. Ahora, cuando se quiere recomponer otro sistema financiero que tenga más que ver con el espacio nacional, y para eso es necesaria una moneda, insisto, la gente deja los pesos, hay pesos circulando. Nuestra experiencia demuestra que hay un grupo de gente que lentamente comenzaba a recrear confianza. Ahora, inmediatamente esa experiencia es cortada. Digo, esto me parece que es una discusión no menor al tema de las monedas. Yo cuando hablé de las cuasimonedas no es que esté de acuerdo, digo, se puede unificar el país en torno a una moneda, podemos ir a una moneda de cambio compensado con el Mercosur, una mejor inserción internacional, y tenemos que pensar que Argentina tiene que tener medios de pago compatibles con un nivel de actividad que no es este. Si chupamos los medios de pago, por eso yo hacía estos comentarios del corralito y de la tercera moneda, nos vamos a quedar convalidando el sistema de inequidad en la distribución del ingreso. Por supuesto es necesario un equilibrio fiscal distinto, con una reforma tributaria progresista que grave rentas diferenciales. Por supuesto también es necesario que el gasto público, sobre todo el social, sea más eficiente. Digo, estas son discusiones. Perdón, Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ahora Eduardo Podetti va a responder a sus preguntas. Vamos a tratar de comprimirnos 5 minutos, porque si no, ya estamos atrasadísimos, pero igual. Yo voy a hacer como muy rápidamente, telegráficamente cada pregunta. Ha habido 3 o 4 preguntas relativas a la educación. Creo que el problema de la educación como instrumento de la cultura, como instrumento del amor a la patria, como instrumento del control, el dominio y la defensa de nuestro idioma, es realmente, digamos, uno de los escenarios más importantes para la vida cultural. Lamentablemente la educación está hoy, como a casi todos los espacios de la Argentina, librados al empeño y a la calidad y al esfuerzo de cada uno de los docentes. Es este compromiso el que puede llevar a cabo esta batalla en las escuelas. Pero creo que no hay que renunciar. Creo que la búsqueda de la verdad, inspirada por el amor, debe guiar cualquier acción de enseñanza. Hay una mención también a la televisión como efecto distorsivo. Yo creo que es mucho más grave que un efecto distorsivo. La televisión ha sido el mecanismo por el cual se intervinieron todas las familias argentinas. Todas las familias argentinas tienen hoy más diálogo con el televisor, si es que puede llamarse diálogo, que el diálogo entre ellas. Esto es también una acción que depende de cada uno de
nosotros. Apagar el televisor es una acción no solo de resistencia cultural, es una acción de progreso y de... También esto de alguna manera es una respuesta a la participación en los medios. Creo que es muy valioso y que sería interesante y agradable que alguno de nosotros pudiera estar en un medio. Creo que cualquiera de los que están aquí tiene muchos más méritos que yo. Roberto ha estado, yo lo he visto varias veces en televisión y se defiende muy bien frente a los periodistas que lamentablemente no están hoy a la altura de la crisis y del compromiso que deberían tener como argentinos. Pero yo creo que hay otra acción. Creo que hay una cosa que es mucho más importante, que es el cara a cara, que es esto que estamos haciendo acá. Esta vez en un grupo muy grande que tal vez nos impide el diálogo directo, pero creo que en grupos más pequeños la comunicación debe multiplicarse por 1000. Si ustedes reparan en el Evangelio, recordarán que se habla en varias oportunidades que Jesús hablaba a multitudes y no había micrófonos, ni había posibilidades de imprimir los textos que expresaban lo que Jesús iba diciendo. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, así nacieron, creo yo, los discípulos y los apóstoles. Los que estaban más próximos y alcanzaban la voz del orador se daban vuelta al que estaba atrás. Y eso permitía llegar a 5.000 o 10.000 personas, como registra realmente la historia a las que habló Jesús sin medios electrónicos. Creo que este mecanismo es también algo que debemos recuperar. La comunicación y el diálogo entre nosotros. Se me acaba el tiempo y hay una pregunta que es muy difícil de responder desde un punto de vista, que es una pregunta relativa a las próximas elecciones. Yo creo que, digamos, la pregunta es relativa a si nos vamos a equivocar o no. Si miramos las próximas elecciones como un acto en el que vamos a ir a las urnas a depositar una boleta, no les quepe la menor duda que nos vamos a equivocar. No hay ninguna posibilidad de que no nos equivoquemos. Consecuencia, creo que la respuesta a esta pregunta está en otro lugar, está en el compromiso personal. Las instituciones que tenemos hoy, las que están vigentes, la Constitución, el cuerpo principal de leyes que tenemos hoy, fueron útiles para algunas de las etapas de mayor grandeza que tuvo la nación argentina en el pasado, en su historia. Quiere decir que son instituciones que pueden servir para la reconstrucción de la nación. No me cabe la menor duda que sería interesantísimo modificarla. No me cabe la menor duda que sería importantísimo abolir el sistema representativo y poner una democracia de los representados y no de los representantes. El mandato sea de carácter obligatorio y sancionado penalmente a aquel que no cumple lo que prometió cuando recogió el voto por el cual fue elegido. Creo que si nosotros lográramos avanzar hacia esta forma, garantizaríamos una democracia, pero tal vez para ello hay mucho camino, pero hoy hay una acción concreta que puede impedir equivocarnos, que es comprometernos y participar cada uno de nosotros, exigir que las leyes se cumplan, que las empresas cumplan, no los estatutos, sino los códigos de conducta, los códigos éticos, los códigos de relación con las personas, que ellas mismas han escrito lo interno y lo usan meramente como propaganda. Creo que si nosotros el cumplimiento a través de nuestro compromiso, estamos haciendo nacer, por lo menos en sus primeros pasos, un nuevo sistema político, donde la decisión esté en nuestras manos en todos los campos y en todos los terrenos. El compromiso es la única respuesta para no equivocarnos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Le paso el micrófono a Oscar Tankelson. Bueno, hay una serie de preguntas, voy a procurar también telegráficamente casi. Una dice que es ALCA. ALCA es Área de Libre Comercio de América. Es un poco la extensión al conjunto del continente de lo que es el NAFTA, que es precisamente lo mismo, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y se plantea como disyuntiva, como les decía, voy a dejar un documentito que es Argentina frente al siglo XXI, y precisamente planteo como alternativa ALCA o Mercosur, libre comercio de mercancías o desarrollo económico y social sustentable en la región. Creo que es un poco la disyuntiva que se nos abre y es el debate que debemos darnos. La otra está vinculada con alguno de estos elementos. La importación, en cierto modo, no colabora con el mejoramiento de la producción nacional por sus técnicas. Sí, yo creo que ninguno de nosotros plantea cerrar el país. No queremos ser Albania. Lo que queremos es realmente plantearnos una posibilidad de conducir la orientación productiva de la Argentina, lo que decía César, y que evidentemente lo que constituye una tecnología que aporte a nuestro desarrollo lo hagamos.
pero también que podamos desarrollar nuestras propias tecnologías. Yo creo que este es el punto fundamental y Argentina está madura como para poder hacerlo. Yo diría, hay un elemento fundamental y es el conocimiento que subyace en la sociedad. Alguna vez con César estuvimos en una universidad, en un encuentro, y yo decía, es muy importante no el conocimiento que podamos tener en la universidad, sino el que surge de la experiencia de los pequeños y medianos empresarios. Es tan válido como el conocimiento de la universidad. La universidad no genera el conocimiento, sistematiza el conocimiento que forma parte del patrimonio de la sociedad. Otra pregunta, ¿por qué ahora esta toma de conciencia y responsabilidad y no antes? Si nosotros hemos tenido el poder de elegir con el voto. Yo creo que estamos en una circunstancia de crisis muy profunda y esta crisis nos está llevando a decir una parte significativa de esto también es nuestra responsabilidad. Esta respuesta es la respuesta que plantea la vocación de un conjunto de integrantes de esta sociedad de repensarse a sí mismo, no solo culpando a otros, sino asumiendo la parte de culpa que tenemos. Quiero dar un ejemplo. Estaba parado en Perú y Diagonal Sur, estaba lleno de papeles. Un señor se paró al lado mío y con toda indignación dijo, ¿qué es esto? ¿Qué chiquero? ¿Dónde está Manliva? Le dije, mire, tiene razón, pero hay una pregunta breve. ¿Quién tiró los papeles? Entonces, una parte de esto es cómo asumimos la cuota de responsabilidad que nos toca. Y creo que la circunstancia de transformación que se está dando, el fenómeno de desarrollo social local que planteaba recién, esta confrontación entre tres revoluciones tecnológicas. Yo en algún momento voy a acompañar el esquema en el que analizo 17 dimensiones de la realidad en estas tres revoluciones. En el ámbito de lo político, creo que fue en la primera revolución industrial la conducción de las élites ilustradas. Estaba el voto calificado, no podía votar el alfabeto, no había voto para la mujer. Quiere decir que había una conducción centralizada. El siglo XX fue el siglo de los grandes partidos políticos. Correspondió a las grandes escalas de producción. El siglo XXI, creo, que es el siglo de la participación social. Entonces, una parte significativa de nuestra responsabilidad es asumir la parte de responsabilidad que tenemos. Se plantean acá dos elementos. ¿Por qué no se hace un estudio de nuestras fallas y errores en los distintos sectores para luego atacarlo frontalmente, depurando así los males que nos aquejan? Pero por otra parte se dicen, conocemos perfectamente todos los problemas que hay, queremos saber las soluciones que algunos de ustedes nos den. Yo diría, en primer lugar, es una construcción social. No hay seres iluminados que puedan darnos las respuestas. Por lo tanto, construyamos el país entre todos. Dos que tienen que ver con el hacia afuera. ¿No cree usted que el plan Mercosur no nos favorece y que siempre nuestros políticos hacen tranzas favorables a su bolsillo y en contra de la nación? Dos cosas. Creo que en realidad la integración es un imperativo histórico de este tiempo. Creo que a pesar de las dificultades tenemos que unirnos en América del Sur para poder hacer frente a la transformación que... Y respecto a las tranzas son ciertas, pero quiero ser absolutamente honesto. Creo que la sociedad argentina en su conjunto es la que ha perdido el ejercicio de los valores. No es simplemente la clase política, tiene que ver con la relación de los empresarios, de los sindicatos, de los universitarios y de cada uno de nosotros. Ese es el desafío importante y esta es la forma de responder esa construcción, asumiendo cada uno de nosotros en el espacio que nos corresponda, en nuestra familia, frente a nuestros hijos, con otro empresario. Y quiero dar un ejemplo concreto. Cómo se vincula ética, necesidad, crecimiento. Una de las cosas que hemos planteado para las pequeñas empresas es la necesidad de articular para poder competir realmente. El pequeño productor está muy aislado. Tenemos muchos productores, tenemos pocos empresarios. Es gente que conoce un oficio, pero le resulta difícil hacer frente a la gestión de una empresa en este mundo tan convulso. Entonces estamos propiciando mecanismos de asociatividad. Júntense. No es fácil, es cultural. Y quiero dar un ejemplo. Fui a Santiago del Estero, hablé a microempresarios sobre la necesidad de compartir costos. Les decía, no solo por sentido solidario, porque les conviene, es la forma de hacer frente a la realidad.
Entonces levantó uno la mano y me dijo, mire, yo soy un productor apícola, tengo colmenas, entonces le tenía que vender al acopiador, me pagaba 50 centavos el kilo, casi mis costos. Pero con otros 8 o 9 productores de mi pueblo, pusimos unos pesos cada uno, mandamos a un ingeniero agrónomo a Europa. Y ahora estamos vendiendo este frasquito, miel de tuna, Termas de Riondo, Santiago del Estero. Estamos vendiendo en Suiza a 2,50 el frasquito. ¿Qué descubrió? Primero tuvo que hacer un cambio cultural, superar un valor fundamental de nuestra cultura que es no avivar giles. Comprender que un estudio de mercado para él solo era mucho dinero, pero que lo podía compartir, porque su volumen de producción no iba a poder abastecer a Suiza. Pero además comparte el costo del container, el costo del despachante de aduana, el costo del envasado. Lo que les dije, por favor, si dicen miel de tuna, manden miel de tuna. Porque también hay una parte de esto que tiene que ver con nuestra cultura. Y termino. Unitarios o federales, parece que volvemos atrás. Creo realmente en un país federal, creo en un país democrático. No, ahora no, por favor, porque estamos muy apretados por el tiempo. Escribirla en todo caso, pero no estamos con muy poco tiempo. Sí. Si les parece, respondamos primero a quienes formularon la pregunta y luego damos esta oportunidad. Lo que creo es que realmente el concepto de desarrollo local como eje del crecimiento posible hace indispensable un mecanismo de fuerte presencia y participación en cada una de las localidades y las provincias del país. Creo que tenemos que lograr no la macrocefalia y la concentración política de todo el siglo XX en Buenos Aires, sino construir a partir de un proceso de plena participación de todo el país. Un país más equilibrado, un país más equitativo y que efectivamente permita una sociedad más justa. Gracias, Oscar. César. Gracias. 5 minutos. Primero, me piden los datos de la exposición. El documento original va a quedar en manos del padre Acaputo, de quien se designe, y lo pueden encontrar en la página web www.garantizar.com.ar. Se llama Reconstituir el tejido productivo a partir de las pymes y las cadenas de valor. Programa estratégico para competitividad, reconstrucción, reconversión, rehabilitación y desarrollo de nuevos emprendimientos. Tiene un capítulo doctrinario, filosófico, y tiene un capítulo operativo, práctico, y es lo que fue presentado a la mesa del diálogo para aporte. Lo segundo, reafirmar lo que dijo Feletti. El 52% de los créditos pymes otorgados a través del sistema de garantías en el año 2001 fue monetizado, quiere decir que fue liberado el dinero por el Banco Ciudad. La pauta de rol de la banca pública y particularmente de aquellos bancos que están comprometidos con la actividad productiva. Parece que hay muchos que les interesa lo que está pasando en la integración. La respuesta a la pregunta es: empresarios, no tenemos miedo a nuestros colegas y a la integración Mercosur y América del Sur. Lo que tenemos miedo son las políticas de apertura irrestricta, a las realidades del proteccionismo de algunos y del liberalismo absoluto de otros. Queremos y necesitamos juntar fuerzas como mercado de consumo de los 200 millones del Mercosur y de la integración y actividad de nuestras capacidades entre los países que conformamos los perdedores de todo esto, que no queremos ser globalizados por la globalización, sino que queremos tener algún rol. La siguiente respuesta tiene que ver con el capitalismo renano, el capitalismo humanitario o bueno. Sí tenemos y muy buenos ejemplos de las diferencias. Los clústeres, los grupos regionales y asociativos son naturales y normales en Europa, especialmente en Italia y en los países latinos. De ellos son los que son ejemplos de la propuesta de cadenas productivas y cadenas de valor. También tomamos del modelo europeo las políticas activas, las políticas de Estado, como son la sociedad de garantía recíproca. Todos estos son las cosas muy buenas de un capitalismo que no es que queremos copiar, sino que poder adaptar y adoptar
sus buenas prácticas. Con relación a los buenos y a los malos empresarios, como en todos los demás sectores, hay buenos jueces y malos, también hay buenos empresarios y malos empresarios. Es muy difícil que un empresario pyme sea un irresponsable. Cada día con su empleado forma parte de su familia, pero también puede haber buenos o malos. Es justamente una de nuestras obligaciones el hacer de esto el premio y el castigo. Tenemos que cambiar la conducta de muchos empresarios como de muchos otros miembros de nuestra sociedad. Y realmente, ¿hay empresas para ponerse en marcha? Sí. El 42% de la capacidad industrial del país hoy está ociosa, mediciones del INDEC. En la Argentina no se fabrican paraguas. ¿Saben cuáles son los componentes de un paraguas? En la Argentina no se fabrican guantes de látex. Tenemos muchísima, gran cantidad de ejemplos de las cosas de baja tecnología, de altísimo componente de mano de obra que se pueden poner en marcha en esta hoy realidad de sustitución de importaciones y a su vez de aprovechar nuestras capacidades para el mercado de exportación. Sí, los empresarios tenemos mucha energía disponible que queremos articularlo con el resto de la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Acá Eduardo me pidió una pregunta, se dejó de contestar una pregunta, así que le cedo el teléfono, el micrófono. Me había olvidado de una pregunta que realmente era muy importante y que se vincula con algo que señaló Oscar recién, la eventual alternativa de una economía cerrada o de una economía abierta. Argentina es el productor más eficiente del mundo en varios rubros, en los que derrota ampliamente a los productores equivalentes de Estados Unidos y a los mejores productores de Europa. Nosotros no queremos una economía cerrada, una economía abierta, pero construida sobre base de justicia y donde ellos apliquen las mismas leyes que pretenden. Si estos productos argentinos que se producen con la mayor eficiencia y la mayor calidad ingresaran libremente mercado de los países poderosos, hubiéramos pagado ya 3 veces la absurda deuda externa que tenemos. Por último, creo que sí debemos y podemos tener una moneda argentina. Creo que es absolutamente inevitable que la Argentina tenga su moneda. Creo que cualquier proyecto que se oponga a esto no tiene fundamento técnico, científico, racional, económico, político o de cualquier otra naturaleza. Pero creo además una moneda argentina, debemos tener una moneda del Mercosur y debemos tener una moneda única en América. Y creo que lo que es necesario para hacer eso es decisión. Las cuestiones políticas, las cuestiones prácticas, técnicas, las cuestiones de asimetría que planteaba César recién son reales y son ciertas y pueden ser corregidas, pero el paso debemos darlo. El primer paso tal vez sería establecer una paridad, seguramente no vamos a ser nosotros los que nos tengamos que agarrar después de esa decisión, seguramente van a ser los del ALCA. Recuerden también que el ALCA tiene tantos opositores dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Los que compran el ALCA como una propuesta norteamericana están muy lejos de la verdad. Hay muchos norteamericanos que están mucho más próximos de lo que pensamos nosotros y de lo que se ha puesto en esta mesa de lo que dicen. Entre ellos, por ejemplo, el de Chicago, que estuvo en Paraná hace 3 o 4 años, y yo lo escuché y ustedes lo hubieran aplaudido con fervor si hubieran oído las cosas que dijo respecto de América, de la unidad de América y del valor de la Argentina y de los restantes países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. A los expositores que están en la sala, por favor, dirigirse a planta baja, a la derecha para el lado, digamos, del centro. En el pasillo ahí tienen que dirigirse a una de las salas que está ahí, no sé exactamente cuál es. Garantizar,